de acuerdo, el viernes 2 de julio, en este horario haríamos el parcial de teórico. ¿Les parece? Sería el último día de clase antes de las vacaciones. Después empezaremos a... Entonces, disculpe, el 28 sí. es la última clase y el 2 es el parcial. Sí, la semana del 28 es de junio, 28 del 6 es, según veo el calendario, la última semana de clases antes de las vacaciones de julio. El lunes 28 ustedes tendrían práctico, y el viernes tendrían el teórico. Bueno, en la clase del teórico tendríamos el parcial. No sé el profe de práctico cuándo tomaría el parcial. No sé si habló con ustedes, no hablé yo con él todavía. Bueno, si no les dijo nada, bueno, agendamos entonces el 2 de julio, el parcial nuestro, y bueno, vemos después si hay algún problema o algo, lo corremos. ¿Les parece? Vamos a ver hasta la unidad 5, hasta la unidad dinámica, hasta la unidad 5, vamos hasta esa unidad inclusive, es lo que va a entrar en el parcial. Siempre... Bueno, si el profe dijo que iba a ser en la mitad de julio, quiere decir que es después de las vacaciones de julio, querrá decir él. Bueno, nosotros la vamos a tomar ese viernes. Como les decía, la idea es que entre toda la unidad 5 inclusive. Bueno, de todos modos, si hay algún tema que no alcanzamos a ver de la unidad 5, bueno, no se preocupen, no va a entrar en el parcial. En el parcial va a entrar hasta donde veamos. La unidad 5 aquí, según el programa, es dinámica de las partículas, trabajo, energía, potencia, trabajo y energía, fuerzas conservativas, no conservativas, conservación de la energía mecánica. Hasta allí vamos a ver, vamos a tratar de ver en estas clases que nos quedan. Como les digo, si no alcanzamos a ver toda la unidad, bueno, el parcial va a entrar hasta donde lleguemos, hasta donde veamos en clase. El parcial, creo, no, ya les digo, no los hice todavía, pero el parcial va a ser algún tipo de desarrollo de algún tema y más preguntas. No lo definí todavía si tienen... si el parcial es del tipo desarrollo de un tema, bueno, ese desarrollo, ese tema va a valer 5 puntos de los 10. O sea, la mitad va a ser ese tema. Y después va a haber entre 3 y 5 preguntas para contemplar, para abarcar el resto de los temas. Pero no lo hice. Puede ser que también haya preguntas y que haya que responderlas. Pero todavía no lo definí, así que... Profe, sería como desarrollar una unidad de desarrollo óptica geométrica, por ejemplo. ¿Tenemos que desarrollar Sí, o es un tema claro, no. puntual? Una unidad entera no. Por ejemplo, si hablamos de óptica geométrica, sería, por ejemplo, lentes o lentes convergentes. Ese sería, por ejemplo, un tema. ¿Qué es desarrollar un tema? Bueno, después lo vamos a hablar, pero desarrollar un tema es explicar ese tema como se los explico yo, como lo explica el libro, o como ustedes se lo explicarían a un compañero
que está estudiando este mismo tema. ¿Sí? Bueno, partimos de tal cosa, definimos tal cosa, hacemos el dibujito, aquí se puede ver las fórmulas y damos un ejemplo. Eso sería un desarrollo de un tema. Así se rinde habitualmente, pero cuando no es, cuando la modalidad no es virtual. Ahora con la virtualidad hemos incorporado otras formas de rendir, como podría ser también por la plataforma Moodle, preguntas, verdadero o falso, multiple choice. No lo tengo decidido todavía, la verdad no tengo decidido cómo va a ser el parcial este año. Digamos, en este momento a mí, si lo tuviese que tomar hoy, sería unas 5 preguntas, por decirle así, una de cada unidad, donde ustedes responderían en escrito, manuscrito, sobre ese tema, sobre esa pregunta. Y me mandarían una foto o un PDF de eso que han contestado. Hoy pienso eso. Más cerca del parcial veremos cómo lo hago. Profe, ¿es con cámara como química o con cámara como análisis, por ejemplo? Sí, en el parcial cualquiera sea la modalidad, ya sea por la plataforma Moodle, o sea, por aula virtual, por multiple choice, cualquiera sea la modalidad, va a ser con la cámara encendida y con el micrófono encendido, de todos los que estén presentes, como si estuviésemos todos en un aula. Así va a estar. Allí van a tener que demostrar su identidad con la tarjeta, con el DNI o con la libreta principalmente, y si no la tienen, porque bueno, puede darse el caso que no tengan la libreta, con el DNI. No sé cómo está el tema libretas este año. ¿Tienen libreta o no? Libreta de trabajo práctico. Claro, no. No, profe, Por mí, no. No, claro, porque al ser virtual está cerrada la facultad y no les dieron libreta, nada. Bueno, para los que son ingresantes, en otras épocas, cuando vamos a la facu, les dan una libreta que se llama libreta de trabajo práctico, donde allí ustedes hay una foto, su nombre, el legajo, toda la información, y allí están todas las materias de su carrera que van a ir escribiendo ustedes, y allí en cada materia los profes de práctico y de teórico ponen las notas, los parciales, las notas de los finales, de los trabajos prácticos laboratorios, etc. Esa libreta es la constancia que tienen ustedes de haber cumplido con las materias, con los trabajos prácticos. Si eventualmente después hubiese algún reclamo por parte de algún profesor o a fin de la carrera hubiese alguna cosa rara con respecto a las materias rendidas, etcétera, cuando se hace el analítico final de que terminaron la carrera, bueno, ustedes tienen la libreta para contrastar la veracidad o no de cualquier error o omisión que podría haber habido, ¿no? Recuerden que las actas, hoy en día las actas con las que se rinden los finales y con las que se les da a ustedes aprobada la materia, finalmente, son todavía actas que se imprimen y que se llenan con las notas a mano. Los profes o el encargado del examen tienen que llenarlas a mano. Y suele haber errores. Y esos errores se rectifican y bueno. Pero bueno, para eso ustedes tienen su libreta donde está registrado allí todo. Y que en caso de que hubiese alguna cosa rara, alguna incompatibilidad, cualquier cosa
rara, bueno, ustedes tienen su libreta para demostrar que rindieron, que estuvieron, qué sé yo. Para eso era la libreta. Eso existía antes de este mundo con COVID. ¿Cómo va a ser ahora cuando volvamos a la normalidad o semi-normalidad? No lo sé. No sé si vamos a seguir con la libreta, si la libreta va a seguir siendo física o va a ser digital. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos entonces. Entonces vamos a rendir con el documento de identidad de cada uno, donde ustedes me van a tener que mostrar su caripela por primera vez y yo ver en su documento si son ustedes los que son verdaderamente están ahí. Bueno, bien. ¿Sigo? Vamos a comenzar ahora lo que se llama cinemática en 2 dimensiones. La semana pasada, si no recuerdo mal, habíamos visto tiro vertical, que no era otra cosa que un movimiento MRV acelerado por la gravedad, ¿verdad? Eso, hasta ahí terminamos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando un objeto se mueve en el plano. Por ejemplo, los dos movimientos típicos de un objeto que se mueve en el plano sería el disparo de un proyectil, que se mueve en un plano XY. Otro movimiento típico en 2 dimensiones es el movimiento circular de una partícula que está girando alrededor de un centro y que, mirada desde arriba, podemos decir que se mueve en un plano XY girando, ¿no es cierto? Entonces, para tratar de analizar esos movimientos, nosotros, como les digo, antes, cuando se movía en línea recta en una dimensión, decíamos que se movía en el eje X, si estaba en el piso, o en el eje Y, si estaba en altura, digamos, si algo se movía para arriba o para abajo. En cambio, ahora, para especificar que un objeto se mueve en el plano, lo que vamos a hacer es lo que hicimos originariamente, aislarnos o modelizar ese objeto que se está moviendo y considerarlo una partícula para independizarnos de toda la forma que tenga o tamaño o masa. En esta primera instancia no nos importa su masa. Y vamos a ver que una partícula cualquiera puede seguir una trayectoria cualquiera. Aquí, por ejemplo, esta trayectoria en anaranjado podría ser una nave espacial, podría ser un mosquito aquí en la habitación, podría ser una bici siguiendo una trayectoria en la ciudad, etc. Como ustedes pueden ver, para que yo pueda definir la trayectoria, digamos, el movimiento de esta partícula, sería saber o conocer el movimiento de este objeto que se está moviendo. Y lo que yo quisiera saber es dónde está en un determinado instante, cuál es su velocidad y cuál es su aceleración. Eso sería saber cómo se mueve una partícula para poder yo predecir dónde va a estar unos segundos o un tiempo dentro de un tiempo, o para poder, digamos, calcular dónde estaba esa partícula en unos instantes o en un tiempo anterior. Para eso, al igual que hicimos cuando vimos en el movimiento en una sola dimensión, vamos a referenciar o vamos a fijar un eje, un sistema de coordenadas X, Y, a algo que consideramos fijo, a nuestro sistema de referencia, por ejemplo, el piso. Bueno, fijamos nuestro sistema de referencia, que es
en los ejes cartesianos, ejes coordenadas, al piso, y en algún punto tiene que estar el origen. Bueno, en un punto arbitrario que elijo yo, digo, bueno, el origen de coordenadas O va a estar aquí. Y ustedes recordarán que cuando definimos la posición de los autitos, cuando se movían el eje X, habíamos dicho que era un vector y que consideramos un punto 0 donde estaba la palmera, y el vector hacia la derecha era la posición de un autito, y hacia la izquierda era la posición del otro autito, etc. Bueno, ahora van a ver que hacemos exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver la potencia que tiene eso y por qué cuando lo vimos en una dimensión dijimos que tenía que ser un vector. Si la partícula o el objeto que se está moviendo en un instante inicial con su índice i, ti, está en el punto A, resulta que su posición, para que yo pueda determinar su posición en ese momento, tengo que determinarla con un vector que lo llamo R, sub i de inicial, referido a un origen. Yo siempre que tenga que determinar la posición de un objeto en cinemática, yo tengo que ubicarlo con un vector. ¿Por qué? Y porque tengo que definir una dirección y un sentido donde está y una distancia desde algún punto desde el cual lo mido. Por ejemplo, si este es el movimiento de un planeta que se está moviendo alrededor de algo, bueno, yo puedo considerar que lo estoy midiendo desde la Tierra, que considero fija, entonces la posición de ese planeta en este instante inicial es R sub i. Donde R sub i va a ser un vector que tiene componentes X e Y, ¿no es cierto? Perdón. Y Y de I también. Tiene una proyección en ¿Cómo? X, tiene una proyección en X y una proyección en Y. Claro, pero en vez de decir que son proyecciones, yo voy a decir que, por ejemplo, RI, disculpen que no puedo hacer subíndice con esta letra de aquí en este texto PDF, RI, por ejemplo, es que podría ser 3I más, qué sé yo, 6J. ¿Sí? Ese podría ser el vector R sub I. Lo escribo en función de sus componentes. Si quiero sacar el módulo y el ángulo, lo puedo hacer, ustedes lo saben, pero lo pongo en función de sus componentes. Esa partícula, que en ese instante T sub i está en el punto A, resulta que después, en un instante después, pasado una determinada cantidad de tiempo, cualquier cantidad de tiempo, un intervalo de tiempo cualquiera, está en la posición B, y considero ese instante, para decirle de algún modo, instante T sub F de final, para decirle de algún modo. En ese momento, la partícula está en la posición B y, en el punto B, y la posición está definida por este vector, R, F de final. Y si ustedes lo ven, lo podría escribir así, por ejemplo, podría ser 8i más 4j, por ejemplo. ¿Sí? Las componentes de este vector. Resulta que si yo quiero calcular el desplazamiento que tuvo la partícula en ese intervalo de tiempo, habíamos dicho que el desplazamiento era la resta del vector posición final menos posición inicial. Pero ahora la resta no la puedo restar como si fueran dos números, porque son dos vectores. Si yo hago la resta de estos dos vectores gráficamente, resulta que delta R
el vector diferencia de R final menos R inicial, me va a dar este vector aquí. Entonces el desplazamiento ahora de la partícula va a ser este. Si yo lo hago en función de sus componentes, el desplazamiento sería RF menos RI sería primero los dos componentes en X y después resto los dos componentes en J, ¿no es cierto? Para restar vectores analíticamente. Sería Sí, 8i, sus componentes homólogas. claro, 8i menos 3, perdón, 8, vamos a hacerlo así, menos 3, esto ya creo que ya lo vieron en álgebra, o en análisis, y Sí, sí, en después álgebra. 4 menos 6. Más 4 menos 6, J. Entonces, el desplazamiento sería 8 menos 3, 5i, menos 2j. Ese sería el vector desplazamiento, que es este que dibujé aquí. Lo hago en función de sus componentes. Nosotros, cuando un vector está en una dirección que no es la dirección del eje, ni la dirección del eje X, ni la dirección del eje Y, sí o sí lo voy a tener que descomponer en sus componentes. Eso es ley para toda la vida en física. Para que yo pueda hacer algún cálculo analítico, o sea, así en fórmulas y en números, para que yo los pueda tratar en números, siempre que un vector no coincida con los ejes X e Y, voy a tener que descomponerlos en sus componentes. Entonces el vector posición, aquí lo descompuse en sus componentes. El vector desplazamiento también me va a dar un vector que lo escribo en función de sus componentes. Y también habíamos definido hace un tiempo, cuando vimos cinemática del MRU y MRV, la velocidad promedio. Y la velocidad promedio era el delta R, o sea, el desplazamiento, el vector desplazamiento dividido el tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, dijese que ese vector desplazamientos ocurrió en 1 segundo, por ejemplo, la velocidad promedio sería, por ejemplo, esto, 5i menos 2j dividido, vamos a poner 1 segundo. La velocidad promedio, entonces, fíjense que también sería no vamos a poner en vez de 1, vamos a, no puedo cambiar. Bueno, la velocidad promedio sería 5i también menos 2j, porque dividir por 1 es lo mismo, pero ahora me daría en metros sobre segundos. O sea que la velocidad promedio también es un vector que va a tener componente en X y componente en Y. ¿Me siguen o se perdieron?
Sí, sí, profe. Seguimos. Bien, veamos, sigamos con las definiciones que vimos, y ya habíamos visto que la velocidad promedio era una información importante, pero lo que realmente a mí me gustaría conocer era la velocidad instantánea en cada punto. Y la velocidad instantánea era el mismo cociente de la velocidad promedio, pero haciendo que el intervalo de tiempo sea cada vez más pequeño, y decimos que en el límite de este cociente, cuando delta t tiende a 0, esa velocidad promedio tiende a ser la velocidad instantánea en cada punto. Esta operación en análisis matemático se llama derivada de la posición o del vector r con respecto al tiempo. Y lo que me está dando, o lo que me está indicando esta ecuación, o lo que me representa físicamente la derivada de una magnitud con respecto al tiempo, es la tasa de cambio, o sea, cuánto cambia este vector r a medida que pasa el tiempo. Mientras más grande sea este número, quiere decir que el vector r cambia más rápido en el tiempo que una velocidad que sea un número que sea menor. ¿Sí? Por ejemplo, si este valor de la derivada es 1, bueno, me dice que está variando 1 metro por segundo, por ejemplo. Y si este valor fuese 100, me dice que esta magnitud, desplazamiento, está variando 100 veces más que el anterior con respecto al tiempo. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros tendíamos a 0 el intervalo de tiempo, fíjense que si yo estoy en el instante inicial aquí en el punto A y en el instante final B estoy aquí, si yo voy reduciendo el intervalo de tiempo, este vector posición y este punto se va a ir acercando aquí al punto A, porque el intervalo de tiempo va a ser cada vez más chiquito y la partícula va a estar aquí más cerca. Entonces fíjense lo que ocurre aquí. Este sería la misma situación, nada más que con otro dibujo ampliado y, bueno, casi diríamos que otro dibujo, pero bueno, vamos a suponer que aquí en un instante inicial está aquí en el punto A y aquí está el punto B de recién. El delta R o el desplazamiento sería este vector. Si yo voy achicando el intervalo de tiempo, resulta que el punto B, que antes estaba aquí, ahora va a estar aquí, donde está este B', y donde está este B segunda, y a medida que el intervalo de tiempo sea cada vez más chico, este punto B se va a ir acercando al punto A. De modo que el vector de desplazamiento, delta R, fíjense cómo se va moviendo, delta R1, delta R2, delta R3, se va moviendo y va apuntando siempre en direcciones distintas, y se dice que cuando el punto B está lo suficientemente cerca al punto A, porque delta t tiende a 0, la dirección y sentido del vector delta R es tangente a la trayectoria en el punto A. Y como al hacer eso, al buscar el límite de delta R sobre delta t para delta t que tiende a 0, me da la velocidad instantánea, y acá geométricamente veo que cuando lo hago gráficamente, eso me da la tangente, aquí, esta línea verde. Resulta que lo que me está diciendo esto, que la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica a la trayectoria en el punto es numéricamente igual
a la velocidad instantánea. Parece un trabalenguas, pero le digo, vamos a suponer que la velocidad instantánea sea de 20 metros por segundo. Hacemos este cálculo y nos da 20 metros por segundo. Eso quiere decir que si en este punto la partícula tiene una velocidad instantánea de 20 metros por segundo, yo al dibujar la tangente allí, que me va a dar la velocidad instantánea, esta tangente, la línea tangente a la trayectoria, si yo ahora calculo la tangente del ángulo que forma con el eje X, la tangente trigonométrica, de ese ángulo resulta que me va a dar 20. En realidad es una velocidad negativa, porque la tangente de un ángulo así es negativa. Por lo tanto, esta velocidad tiene un valor negativo en este ejemplo, ¿no? Entonces, con eso también puedo descubrir que cuando este cociente tiende a 0, delta R, el vector delta R, tiende a tener esta dirección, tangente a la trayectoria. Por lo que la velocidad instantánea va a ser un vector que va a tener la dirección tangente a las trayectorias. Por ejemplo, aquí. Vean este ejemplo. Esta es la trayectoria de una partícula en celeste y resulta que en cada punto de la trayectoria celeste, punto D, punto E o cualquier punto intermedio, la velocidad que tiene la partícula es un vector que va a ser tangente a la trayectoria en ese punto. A ver si hay otro dibujado. Fíjense en este. Esta es otra trayectoria y aquí el vector B es tangente a la trayectoria en este punto A. Y en este punto B es tangente a la trayectoria en ese punto. La dirección y sentido es tangente. El valor del módulo de B, bueno, ¿cómo lo establezco? Bueno, calculando esto, y como les decía, es igual, numéricamente igual, a la tangente trigonométrica del ángulo que forma esa recta tangente a la trayectoria. ¿Sí? El módulo de la velocidad, sin especificar la dirección y el sentido, se llama rapidez. Ya lo habíamos visto. Por lo tanto, al igual que la velocidad promedio, la velocidad instantánea también es un vector y, como les digo, tangente, por lo que si las calculamos en función de sus componentes, esto es lo que yo recién hice en números, vemos que la velocidad promedio va a ser también la suma de las componentes en X y en Y, lo que yo les dibujé o lo que hice aquí. Y la velocidad instantánea también va a ser un vector que va a tener componentes en X y en Y. Y acá se le puede agregar un tercer eje, un Z, por ejemplo, si quisiéramos hablar de un movimiento en el espacio, pero nosotros vamos a trabajar siempre en el plano, así que esta es una generalización, pero nosotros siempre trabajaremos en el plano. Por lo tanto, en el movimiento en dos dimensiones, cualquiera sea la trayectoria, en cada punto de la trayectoria, si yo dibujo la tangente, allí voy a tener que el vector velocidad va a tener esa dirección. Ese vector velocidad tiene, y vamos a tener que trabajar también con sus componentes, tanto en el eje X como el eje Y. Y como en cada punto de la trayectoria habitual, digamos, en general, el vector velocidad es distinto en cada punto, o sea, fíjense que acá en el punto D, el vector velocidad es distinto al punto E, tiene distintos módulos, distintas direcciones, distintos sentidos, las componentes van a ser distintas,
Por lo tanto, el ángulo que forme el vector velocidad con respecto al eje X va a ser distinto también en cada punto. Entonces, resumiendo y recapitulando un poquito, el vector posición es un vector, la posición de una partícula es un vector que tiene componente X e Y. El vector desplazamiento, que es la diferencia entre los vectores, entre dos vectores posición, también es un vector que tiene componentes Y. La velocidad promedio y su límite para delta t que tiende a cero, la velocidad instantánea, también es un vector que tiene componentes X e Y. Y que tiene la particularidad que en cada punto de la trayectoria el vector velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Sí. Profe, perdón, una consulta. Sí, ¿Podría mostrar de vuelta la fórmula de desplazamiento? sí. Nos vamos para arriba. Aquí está. Desplazamiento, delta R, sería posición final menos posición inicial. Pero posición es un vector, ¿viste? Más abajo, profe, ¿no había una fórmula con las componentes también? Sí, señor. En función de las componentes, es este. ¿Ven? Acá está el vector posición inicial, acá está el vector posición final, en función de sus componentes, y acá está el vector desplazamiento, en función de sus componentes. Gracias, profe. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Sigamos. Sigamos con lo que habíamos visto ya en el movimiento unidimensional, o el movimiento rectilíneo, lo estamos ahora viendo en dos dimensiones. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración, ¿qué era? Habíamos hablado que la aceleración promedio era el cambio del vector velocidad en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, delta v, el cambio de la velocidad, también va a ser un vector, porque si yo tengo dos vectores, ahora supongamos que tengo en el punto A la velocidad inicial y en el punto B una velocidad final, cualquiera, resulta que la aceleración promedio es la diferencia entre esos dos vectores. Y la diferencia entre los vectores es un vector. Entonces, si yo tengo que restar velocidad final menos velocidad inicial, lo hago gráficamente, resulta que delta V es un vector, fíjense, está calculado aquí de dos formas distintas, pero es un vector que apuntaría medio hacia adentro de la curva. Por lo tanto, la aceleración promedio, que va a tener, que también es un vector y que tiene la misma dirección que delta V, va a ser un vector que va a apuntar hacia adentro de la curva. Como nosotros en general vamos a trabajar con aceleraciones constantes, la aceleración instantánea y la aceleración promedio es la misma, porque si la aceleración es constante, pongámosle 10 metros por segundo al cuadrado, y siempre vale lo mismo, la aceleración instantánea en cada punto va a valer 10 metros por segundo al cuadrado, por lo tanto, y la aceleración promedio también va a valer 10 metros sobre segundo al cuadrado, trabajamos directamente con esta ecuación. Siempre que la aceleración sea constante. Aquí ocurre una situación que está descrita aquí y que yo ahora se las voy a contar, pero que lo vamos a ver bien o que lo vamos a profundizar cuando veamos el movimiento circular específicamente. Atenti con esta ecuación.
Cuando nosotros habíamos hablado hasta la semana pasada del movimiento MRV, el movimiento acelerado, esa aceleración decíamos que le producía al objeto un cambio en la velocidad. O sea, el objeto aceleraba, tenía una aceleración, o desaceleraba o frenaba, tenía una aceleración negativa. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Todo lo que vimos en el secundario, en el cursillo de ingreso, y hasta la semana pasada, siempre hablábamos que la aceleración producía un cambio en la velocidad de los objetos, ya sea acelerándolos o frenándolos. Pero aquí ocurre una situación distinta o una situación nueva que quiero que presten atención. Cuando nosotros hasta la semana pasada hablábamos que un objeto cambiaba la velocidad, lo que en realidad estábamos hablando era que cambiaba el módulo de la velocidad. Un objeto aumentaba su velocidad 10, 20, 30, 40 kilómetros por hora o metros por segundo, o frenaba 40, 30, 20 metros por segundo o kilómetros por hora. Ese cambio de velocidad que estuvimos hablando hasta la semana pasada, nos estábamos refiriendo al cambio de velocidad módulo de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Nunca tuvimos, ni nombramos siquiera, que la velocidad que el objeto pudiese cambiar su velocidad, la dirección del vector velocidad. ¿Por qué? Y porque siempre se movían en línea recta, por lo tanto las velocidades siempre eran en línea recta, en la misma línea de acción del eje X o del eje Y, ya sea positivo o negativo, para un lado o para otro. Pero siempre el vector velocidad hasta la semana pasada cambió el módulo. Nunca cambió su dirección y sentido. Pero fíjense aquí que la aceleración puede ser o puede aparecer también una aceleración por el hecho de que el vector velocidad cambie de dirección y sentido. Veamos esta situación. Supongamos que este vector velocidad que está aquí en el punto A es 10 metros por segundo de módulo. Y este que está aquí en el punto B, unos instantes después, es de 10 metros por segundo de módulo también. Los dos tienen el mismo módulo. ¿Estos dos vectores son iguales? ¿O estas dos velocidades son iguales? No, ¿Por qué no? tienen distinta dirección. Exactamente. Exactamente. Esa es la respuesta, porque la velocidad es un vector. Y para que dos velocidades sean iguales, no solo el módulo tiene que ser igual, sino que la dirección y el sentido tienen que ser igual. Esta velocidad de 10 metros por segundo de módulo es distinta a esta velocidad, por más que tengan el mismo módulo. ¿Y qué pasa acá? Veamos acá la definición. Antes nosotros pensábamos que esta resta de acá arriba era una resta de módulos de velocidades, más o menos velocidad, y se producía un incremento o un decremento en la rapidez del objeto. Pero aquí, fíjense que si los dos módulos fueran iguales, también hay un delta V. Fíjense en el dibujo. Si yo resto velocidad final menos velocidad inicial, me da un delta V. Por más que sean iguales el módulo, tengo un delta V. Por lo tanto, el hecho de que tengan igual módulo no es suficiente para que esto dé cero. Si estos tienen igual módulo, pero distinta dirección y sentido, como en este caso, delta V va a existir y va a ser un vector. Por lo tanto, va a haber una aceleración
relacionada con el cambio de dirección del vector velocidad. Como la aceleración, la fuente de la aceleración, o la aceleración existe porque en realidad hay una fuerza atrás que está produciendo un cambio en la velocidad del objeto que se mueve, y ese cambio de la velocidad es lo que llamamos aceleración, pero que atrás de eso está la fuerza. Resulta que cuando la fuerza hace aumentar el módulo de la velocidad y se mueve rectilíneamente, el objeto acelera. Cuando el motor de un auto, por ejemplo. Cuando una fuerza disminuye el módulo del vector velocidad, y por lo tanto hay una aceleración negativa, ese auto disminuye su velocidad y está frenando. Solo varió su módulo. Ahora, cuando esa fuerza hace que cambie la dirección del vector velocidad, aparece otra aceleración debida a esa fuerza, que hace que la partícula cambie de dirección y ya no siga una trayectoria rectilínea, sino que se curve. La fuerza, origen de la aceleración, hace que una partícula no siga la trayectoria recta, sino que se curve. Por eso la velocidad cambia de dirección y sentido, porque les recuerdo que la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Sí? ¿Logré explicarme? Esto es algo nuevo para ustedes. Es algo nuevo para ustedes. Requiere un tiempo para que lo mastiquen y para que lo piensen, pero es así. Los escucho. ¿Por qué se curva, me dijo? Claro, porque acordate que nos tenemos que adelantar un poquito de la materia. Acordate que fuerza era igual a masa por aceleración. Todos nos acordamos de ese eslogan, ¿no es cierto? Sí. Eso quería decir que si había una fuerza, aceleraba un objeto de masa m, ¿no es cierto? Bueno, esa aceleración que produce una fuerza es la aceleración esta que estamos estudiando, esta y la anterior. Esta aceleración que estuvimos viendo hasta la semana pasada no es, nunca nombramos la fuerza, pero ustedes tienen que saber que esa aceleración apareció porque una fuerza hizo cambiar de velocidad un objeto. En el auto, en el tren, en la partícula que cae, en todos esos MRV, hay una fuerza actuando sobre el objeto que lo va a hacer que aumente o disminuya la rapidez. En el caso de un objeto en caída libre, la fuerza gravitatoria es la que acelera los objetos. ¿Qué pasaba hasta la semana pasada? Esas fuerzas producían una aceleración y esa aceleración era el cambio de velocidad. ¿Pero qué velocidad? El módulo. O sea, solo cambiaba la rapidez de los objetos. Los hacía acelerar o frenar. Pero resulta que la fuerza también puede hacer que un objeto cambie su dirección rectilínea y se curve su trayectoria. Esa fuerza que produce eso tiene una aceleración. Y esa aceleración es la que hace que el vector velocidad cambie de dirección y sentido. Son dos formas de explicar lo mismo. Si lo quiero ver desde el punto de vista de la fórmula, lo puedo entender así. La aceleración es el cambio del vector velocidad. Pero el cambio del vector velocidad puede ser en módulo o puede ser en dirección y sentido, como sería este caso. En este caso tienen el mismo módulo, pero tienen distinta dirección y sentido. Por lo tanto, el delta V es un vector. Por lo tanto, el hecho de que cambie el vector velocidad, dirección y sentido hace que aparezca, entre comillas, una aceleración
también por el hecho del cambio del vector velocidad en la dirección del movimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Esta explicación sería una explicación desde el punto de vista de la cinemática. El hecho de que el vector velocidad cambie de dirección y sentido hace que aparezca, entre comillas, una aceleración que haga que el vector velocidad cambie su dirección y sentido. Eso sería como visto desde el punto de vista de la cinemática. Pero en realidad, la realidad es distinta. Hay que entenderlo desde el punto de vista de la dinámica. Esta aceleración tuvo su origen en la presencia de una fuerza que hizo que la partícula cambie su dirección, su trayectoria. Y al cambiar su trayectoria hizo que el vector velocidad cambie su dirección y sentido. Por lo tanto, esa es la aceleración que va a aparecer. Mastíquenlo, véanlo que es totalmente lógico lo que yo les estoy diciendo, pero lo reducimos aquí porque después lo vamos a volver a ver la semana que viene. Si el vector velocidad cambia solamente su módulo en el tiempo, la aceleración produce un movimiento mRV. Y si el vector velocidad cambia solamente su dirección y no su módulo, este cambio de velocidad es producido por una aceleración perpendicular a la velocidad, ya lo vamos a ver, que hace que la partícula no siga una trayectoria recta, sino que siga una trayectoria circular uniforme. Lo vamos a ver la semana que viene. Por último, también el vector velocidad puede cambiar tanto el módulo como la dirección de su vector. Y eso da lugar a curvas de trayectoria que van a tener cualquier forma. O sea, cualquier trayectoria de cualquier forma. Lo vamos a ver la semana que viene. Cuando veamos movimiento circular, vamos a profundizar un poco esto. Por último, la aceleración instantánea la obtenemos tomando límite de la aceleración promedio para delta t que tiende a 0. De nuevo, esa operación la llamo derivada, pero en este caso es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y de nuevo, en física, derivar una magnitud con respecto al tiempo me está indicando la tasa de cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Qué tan rápido cambia la velocidad en el tiempo? Mientras más grande sea este número, mientras más grande sea la aceleración, más va a cambiar el vector velocidad en el tiempo. Y ojo, el vector velocidad puede cambiar en módulo, en dirección o en sentido. Bueno, si tomo límite para los componentes de la aceleración, también veo que la aceleración la puedo descomponer, la aceleración instantánea la puedo descomponer en sus componentes X, Y y eventualmente un eje Z, ¿sí? Tú y es. Como no vamos a trabajar, les digo, con aceleraciones que cambien en el tiempo, la aceleración instantánea y la aceleración promedio son iguales, así que aquí en general vamos a trabajar con esta fórmula. Bien. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Estamos. Bueno. Paramos 5 minutos, voy a traer algo para tomar y seguimos. Bueno, profe, correcto. Dale, profe. Dale, 5 minutos nomás.
¿Están por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continuemos un poquito. Habíamos visto, esperen que voy a compartir. Habíamos visto que en un movimiento de MRV en el eje X teníamos estas ecuaciones en función del tiempo que nos daban la posición del auto, por ejemplo, en función del tiempo, y la velocidad del autito en función del tiempo para una determinada aceleración que considerábamos constante. A partir del hecho de que la aceleración era constante, habíamos descubierto estas dos ecuaciones que me daban toda la información de los movimientos MRV. Esto era cuando estaban en el eje X. Cuando estaban en el eje Y, habíamos cambiado la componente en X por la coordenada Y, y habíamos dicho que en el caso que la aceleración sea como la aceleración de la gravedad, si nosotros considerábamos que el eje Y lo tomábamos para arriba, esa aceleración en el eje Y la teníamos que contemplar con el signo menos. Por lo tanto, por eso aparecían estos signos menos aquí. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo dos dimensiones? Tengo un objeto que se mueve en una trayectoria, tengo las posiciones, que son un vector que tiene sus componentes, el vector R con componente X, Y. Tendré la velocidad en cada punto, tangente a la trayectoria, que también va a tener componentes X e Y. Y como vimos, también hay una aceleración que va a tener componentes X e Y del vector. Si yo considero que la aceleración es constante y hago los mismos desarrollos que hice cuando lo hice para el eje X, cuando contemplé el movimiento rectilíneo en el eje X, resulta que puedo reemplazar, siguiendo el mismo razonamiento por el que llegué a las ecuaciones que les estaba mostrando, estas y estas, siguiendo ese mismo razonamiento, pero utilizando el vector R, ahora en lugar del vector X, por posición X, voy a llegar a que la posición y la velocidad van a ser también, tienen la misma forma que la fórmula en el eje X o en el eje Y, nada más que ahora, en vez de ser X, es la posición R, en vez de ser la velocidad inicial en X, va a ser la velocidad inicial, un vector que va a tener componente en X en Y, y la aceleración también va a tener componente en X en Y. Lo mismo la velocidad. Estas dos ecuaciones que me dan la posición y la velocidad en el tiempo, pero en forma vectorial, como un vector, yo no las puedo trabajar porque, como les decía recién, gráficamente, como se puede ver gráficamente, yo para poder trabajar analíticamente, con números, con fórmulas, tengo que descomponer todos los vectores en X y en Y para poder trabajar. Todos los vectores, todo lo que está en el eje X por un lado y todo lo que está en el eje Y por el otro lado. Por lo tanto, si agarramos esta fórmula, que me dan la posición y la velocidad de una partícula con aceleración constante, pongo las componentes, el vector posición lo pongo en función de sus componentes, el vector velocidad lo pongo en función de sus componentes, y el vector aceleración lo pongo en función de sus componentes, resulta que las ecuaciones 2 y 3 se me transforman en 4 ecuaciones, 2 para el eje X y 2 para el eje Y. Que llamo Rx sería la componente en X de la posición, y esta es la componente en X de la velocidad. Fíjense que tienen la misma forma. Posición inicial, velocidad inicial en X, más aceleración en X
por tiempo al cuadrado. Todo en X. Y aquí, todo en Y. El vector posición, componente en X, componente en Y, tiene todas las componentes en Y, y el vector velocidad, la componente en Y del vector velocidad es X. O sea que si yo agarro estas dos ecuaciones en forma vectorial y las divido, o mejor dicho, las pongo en función de sus componentes, me va a quedar esta situación. Esa misma fórmula se me transforma en esta fórmula. Y esta fórmula, al tener todas las cosas en X o todos en Y, resulta que ya las puedo tratar como si fueran movimientos, como si fueran no vectores, sino sumándolos y rectándolos todos en su eje. Todos en el eje X, todos en el eje Y. Bien, eso es la base para interpretar o entender cómo vamos a analizar el movimiento de proyectiles. Vamos a suponer que tenemos, que arrojamos un proyectil. A ver, déjenme un segundito que... busque una cosa. Quiero mostrarle un programita para jugar. ¿Están todavía ahí? Sí. Sí. Bueno. Ahí está abriendo una aplicación. A ver. Después las paso. Fíjense, por ejemplo, yo con esta aplicación, que después ustedes van a jugar con el disparo de un proyectil, puedo digamos, jugar con el ángulo de disparo, puedo jugar con la fuerza o con la velocidad inicial con la que sale el proyectil de allí del cañón. Uy, casi le pego al hombrecito. Vamos a poner un poco más. Entonces el disparo de un proyectil, fíjense que es bien un movimiento en un eje X y en un plano eje X y. Esto, bueno, desde todas las épocas, como el hombre siempre se caracterizó por estar peleando con sus vecinos, siempre se quiso determinar cómo alcanzar un blanco a partir de un proyectil. Y el primero que lo logró fue Galileo, en el 1600. Y para hacer eso, hizo las siguientes consideraciones. Vamos a suponer, como primera medida, que el proyectil que sale de un cañón, pero que no necesariamente puede ser un proyectil, puede ser una pelota de básquet, de fútbol, puede ser una piedra arrojada, cualquier cosa, vamos a analizar el movimiento de ese objeto desde el mismo momento que sale de la mano, o sea que ya no hay ninguna fuerza en la mano o en el fusil o en ningún lado, sigue una trayectoria y solo está influido por la fuerza de atracción gravitatoria, o sea, no hay ninguna otra fuerza que modifique el proyectil, o sea, no hay viento, ni siquiera hay fricción del aire que lo modifique. O sea, vamos a estar en una situación ideal en el que el proyectil se desplaza en el vacío.
Entonces, cambiando el ángulo de disparo, el mismo cañón podía llegar más lejos o más cerca en función del ángulo de disparo. Entonces era cómo alcanzar un punto, por ejemplo, un punto lejano, o cómo superar un obstáculo. Pongámosle que aquí hubiese una montaña o algo, ¿cómo hacemos para superar un obstáculo y tirarlo del otro lado de la montaña? Bueno, el primero que logró determinar cómo hacerlo fue Galileo. Y para eso, teniendo en cuenta las consideraciones que les acabo de decir, que no hay fricción de aire ni nada más, lo que hizo Galileo fue suponer que el movimiento del proyectil era una combinación de dos movimientos, uno en el eje X y uno en el eje Y. Recuerden lo que dijimos recién, nosotros podemos separar todo lo que está en el podemos agarrar un vector y dibujarlo en función de sus componentes, para manejar todo lo que está en el eje X por un lado y todo lo que está en el eje Y por otro lado. Lo mismo hizo Galileo. Dijo, voy a suponer que este movimiento, el movimiento de un proyectil, lo analizo como la combinación de dos movimientos, un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. La suma de los dos o la combinación de los dos me da la trayectoria del movimiento. A ver qué sale, dice. Bueno, el objeto, la bala o el proyectil sale del punto, un punto inicial, vamos a poner en este primer momento que sale a nivel del piso, con una velocidad inicial que tiene un módulo, qué sé yo, 50 metros por segundo, por ejemplo, y un ángulo inicial que se llama ángulo de disparo, el ángulo que recién variábamos para alcanzar distintos objetivos. El ángulo 10, 20, 30, 50 grados sería el ángulo de disparo. Resulta que en función de lo que vale la velocidad inicial, el módulo, y el ángulo de disparo, yo puedo descomponer la velocidad inicial en dos componentes, en X y en Y. O sea, la velocidad inicial, puedo reemplazar el vector velocidad inicial y quedarme con los dos vectores componentes, velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. Entonces ahora puedo decir, bueno, a ver qué pasa, por ejemplo, en el eje Y. ¿Qué le pasa al proyectil si solo pienso lo que le ocurre a nivel eje Y? Resulta que a nivel eje Y hay una aceleración hacia abajo debido a la gravedad. Por lo tanto, si este objeto sale con una velocidad inicial en el eje Y y hay una aceleración hacia abajo, este objeto se va a ir frenando hasta llegar a un punto que se hace cero, la velocidad ni, y después va a empezar a crecer hacia abajo, como un MRV o como un tiro vertical. ¿Recuerdan cuando hicimos el tiro vertical? Que cuando tirábamos un objeto hacia arriba empezaba con una velocidad, esa velocidad disminuía hasta hacerse cero, y después empezaba a crecer hacia abajo, o sea, en forma negativa. ¿Sí? O sea, puedo suponer entonces que en el eje Y tengo un movimiento MRV con una aceleración dada por menos G. Fíjense acá, en distintos instantes de tiempo, A, B, C, D, la velocidad en I, como cambia. Pongámosle aquí es 40 metros por segundo, aquí es 30, 20, 10, 0, la velocidad en I, siempre miro la velocidad en I. Aquí menos 10, menos 20, por ejemplo, y acá menos 50 metros por segundo. Solo miro la velocidad en I. Siguió un movimiento MRV
acelerado por g, menos g. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasa en el otro eje, en el eje X? ¿Qué tipo de movimiento podemos considerar aquí? La partícula parte con una velocidad inicial v sub 0, pongámosle 20 metros por segundo. ¿Y qué ocurre en el eje X? Como no hay ninguna fuerza, dijimos, aparte de la fuerza gravitatoria que apunta hacia abajo, no va a haber ninguna aceleración, ni que lo apure, ni que lo empuje, ni que lo frene. Por ejemplo, el viento. No hay ningún viento que lo frene cuando se mueve a lo largo del eje X, ni ninguna fuerza que lo empuje, como podría ser también el viento o un motor, por ejemplo. Como no hay ninguna fuerza, dijimos, partimos con esa condición, en el eje X hay un MRU. Un MRU significa que esta velocidad inicial que tenía, 20 metros por segundo, se va a mantener constante a lo largo del tiempo hasta que llegue al piso. Por lo tanto, en los distintos instantes de tiempo, si considero solo el eje X, la velocidad, solo el eje X que se mueve en un MRU, la velocidad se va a mantener constante. Fíjense aquí en los distintos instantes que la velocidad en el eje X es siempre igual a la velocidad inicial. De modo tal que lo que hizo Galileo fue darse cuenta que este movimiento lo puedo tratar como si fuera la combinación de dos movimientos. Un movimiento MRV en el eje Y y un movimiento MRU en el eje X. Ver que si sumo las componentes en cada momento de la componente de la velocidad en el eje X y en el eje Y, voy a tener la velocidad, el vector velocidad en ese punto. Y ese vector velocidad, como decíamos, es tangente a la trayectoria en todos los puntos. Entonces, ¿qué tengo en el movimiento? Resumamos lo que tengo del movimiento de un proyectil. Si yo quiero saber la posición del proyectil, no dibujé acá los vectores R, pero podemos decirle que la posición del proyectil va a tener una coordenada X y una coordenada Y. La velocidad en cada punto va a ser tangente. Y en cada punto sus componentes van a estar dados de acuerdo al análisis que hicimos. La componente en el eje X va a ser siempre la misma, constante, porque en el eje X considero que hay un MRU. Y en el eje Y la velocidad va a ir cambiando en el eje Y porque considero que aquí hay un movimiento de MRV donde la aceleración es menos g. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿cómo se calcula eso? Bueno, vamos, espera un poquito. Falta el paso crucial. ¿Qué teníamos entonces que dijo Galileo? Si en el eje X, fíjense aquí, si en el eje X tengo un MRU, resulta que no hay aceleración en el eje X, este término es cero. Y este término es cero, porque aceleración no hay. Por lo tanto, las ecuaciones de la posición y la velocidad en el eje X va a faltar este término que tenga aceleración. Y en el eje Y tengo un MRV, donde la aceleración en el eje Y es menos g. Entonces, vayamos a la ecuación. Ese más va a cambiar por menos, como pasó en la caída libre. Exactamente. Si yo considero Y positivo hacia arriba, el más cambia por menos g. Y las ecuaciones ahora me quedaron así. La posición en el eje X, o sea, coordenada X del proyectil y coordenada Y, son las ecuaciones 10 y 11.
Fíjense que esta es un MRU y este es un MRV. Y las componentes de la velocidad, del vector velocidad en cada instante, van a estar dados por esto. La velocidad en X va a ser constante, igual a la velocidad inicial, esta que dijimos 20 metros por segundo, por ejemplo, va a ser siempre la misma, y la componente en Y va a ir cambiando a medida que pase el tiempo, de modo tal que va a empezar en un valor, se va a ir disminuyendo hasta este punto máximo que va a ser 0, la velocidad en y va a empezar a aumentar con un valor negativo de velocidad, porque apunta hacia abajo el vector velocidad en y apunta hacia arriba el eje Y. Por lo tanto, ahora las 4 ecuaciones me quedaron allí. La componente, o sea, la velocidad, la posición de la partícula va a tener una coordenada X y una coordenada Y para cada instante de tiempo. Y la velocidad va a tener su componente en X y su componente en Y para cada instante de tiempo. Haciendo la salvedad que la componente en X no cambia en el tiempo, es constante. La velocidad es igual siempre en X. En X siempre se mantiene constante. ¿Sí? Bien. Supongamos ahora que yo tengo un problema, que un disparo, cualquier disparo, que parte así de un punto que yo considero 0, vamos a suponer el piso, y que en el problema me dan el módulo de la velocidad inicial y el ángulo inicial de disparo, como sería el problema básico, que nos dicen, bueno, se dispara un proyectil con un ángulo de 50 grados y la rapidez inicial o el módulo de la velocidad inicial es de 50 metros por segundo. ¿Cómo hago calcular, por ejemplo, cuál es el alcance, cuál es la altura máxima o cuál es la posición del proyectil en un determinado instante de tiempo? Bueno, tengo estas ecuaciones. ¿Y qué hacía cuando yo tenía un problema? Fíjense aquí. Un arquero dispara desde el piso una flecha cuya velocidad de salida, o sea, el módulo tendría que decir, es de 50 metros por segundo y forma un ángulo de disparo de 37 grados con la horizontal. Considerando despreciable el rozamiento del aire, calcular cuál es la altura máxima, cuál es el alcance máximo de la flecha, o sea, el alcance horizontal o dónde llega la flecha, con qué velocidad llega la flecha en el instante final, a dónde está el proyectil a los 5 segundos y qué velocidad tiene, cuánto tarda la flecha, o mejor dicho, cuánto es el tiempo de la flecha en el aire, o sea, cuánto dura todo el movimiento, y calcular la ecuación de la trayectoria de la flecha, que todavía no lo dije. ¿Qué hacíamos nosotros cuando teníamos un problema? Hacíamos el esquema, que está aquí, y poníamos las condiciones iniciales de mi problema para salir de las ecuaciones generales, estas son las ecuaciones generales del tiro de proyectiles, y al ponerle los valores de las condiciones iniciales de mi problema, voy a transformarlo en las ecuaciones de mi problema. Entonces, en el instante inicial, T sub 0, la coordenada X e Y, en ese punto son 0 ambas, fíjense. ¿Cómo hago calcular la componente en X de la velocidad inicial de B sub 0? Por trigonometría o por Pitágoras. Si inicialmente yo tengo una velocidad inicial y un ángulo inicial, puedo calcular las componentes en X como B sub 0 por el coseno del ángulo de tiro y la componente en Y
como B sub 0 por el seno del ángulo de tiro. ¿Sí? Calculo las componentes de este vector por trigonometría o por como ustedes quieran. Entonces, las componentes iniciales de la velocidad yo las puedo calcular. Por ejemplo, aquí, si el vector, si este era 50, 50 por el coseno de 37 me da 30. Y 50 por el seno de 37 me da 40 metros por segundo. ¿Sí? Son las condiciones iniciales. Aquí están calculados. Fíjense cómo pongo los signos para que no quede implícito. Están explícitamente dibujados los signos para que siempre los tengamos en cuenta. Entonces, las condiciones iniciales son estas. La aceleración en el eje Y es menos g y el instante inicial es t sub 0. Entonces, resulta que voy a reemplazar estos valores que tengo aquí en estas ecuaciones. Voy a sacar x sub 0, que es igual a 0, y sub 0 es igual a 0, en este caso, y b sub 0i y b sub 0x son 40 y 30 respectivamente. Entonces me quedan las ecuaciones así. La ecuación ahora de la flecha de mi problema tiene que la coordenada x va a seguir esta función, 40t. Fíjense que cuando t es un segundo, x vale 40. Cuando t vale 2 segundos, x vale 80. O sea, la coordenada x. Aquí voy a tener la coordenada y de la flecha. Aquí voy a tener la componente en x de la velocidad, que siempre es constante, 40 metros por segundo. Y aquí voy a tener la componente en y de la velocidad, que cambia con el tiempo de acuerdo a esta función. Estas ecuaciones ahora son las ecuaciones de mi problema. Vamos a suponer, vamos a calcular la altura máxima de el tiro. ¿Qué ocurre aquí en la altura máxima? ¿Qué hacemos? Digo que este punto es el punto A. ¿Qué ocurre allí? En este punto. Abro el globito, de nuevo, y vuelvo a poner todas las variables a ver cuál conozco y cuál no. X sub A, o sea, coordenada X para el punto A. No la sé. Coordenada Y para el punto A. Es la altura máxima, el H. Es lo que quiero calcular. No la sé tampoco. ¿Cuál es la velocidad en X? Es siempre la misma, 40, ¿no? Es constante. ¿Cuál es la velocidad en Y? En este punto más alto. Ya, por el análisis que hicimos aquí, vemos que en un instante dado, la componente en Y de la velocidad se hace 0 y después empieza a crecer hacia abajo. Y ese punto justamente es el punto más alto de la trayectoria. O sea, la componente en Y de la velocidad va disminuyendo su valor, su módulo, hasta un punto que se hace 0 y después empieza a crecer negativamente. En ese punto, la velocidad es 0, pero no la velocidad total, sino la velocidad en Y es 0. ¿Recuerdan cuando vimos el tiro vertical? Sí, profe. Sí. En ese punto la velocidad era 0, pero acá la velocidad no es 0. La velocidad en Y es 0, porque la velocidad en X sigue existiendo. Es este vector rojo. Y es igual a la velocidad inicial, porque recuerden que
ese vector era constante. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Bueno, ese hecho de... Un momento, por favor. ¿A dónde estoy acá? Entonces tengo que, en este punto, la velocidad en I, la componente de la velocidad en I, se hace 0. La aceleración es menos g, es constante, y eso ocurrirá en un instante t sub a, que no lo tengo como dato. ¿Qué pasa acá? Si yo tengo que en este instante la velocidad en I se hizo 0, y yo tengo que estas eran mis ecuaciones para todo instante de tiempo t, y me daban las coordenadas x, y las velocidades en x y en y, resulta que habrá un instante t, t sub a, para el cual la velocidad en y se hace 0. Y ahí podemos sacar el tiempo. Claro, si yo pongo aquí en estas ecuaciones t igual a t sub a, b sub i va a ser igual a 0. Entonces, de esta ecuación, para t igual a t sub a, b sub i en ese momento es 0. Por lo tanto, puedo calcular que t sub a es 3 segundos. Acá g usé 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10, no 9,8. O sea, pude calcular cuánto tardó hasta ese punto. Pero lo que yo quiero saber es la altura, o sea, la coordenada y. Quiero saber la altura máxima. ¿Y dónde tengo la coordenada y? Y la coordenada y es esta ecuación. Entonces, cuando t vale t sub a, 3 segundos, y es la altura máxima. Entonces, como yo ya calculé que t ocurre a los 3 segundos, esa situación, la velocidad se hace 0 para t igual 3 segundos, la velocidad en i se hace 0 para t igual 3 segundos, resulta que en ese momento la altura máxima i va a ser igual a 30 t sub a menos 5 t sub a. Lo calculo y me dio que la altura máxima es 45 metros, más 45 metros. Si quiero, podría calcular la coordenada x también. ¿De dónde la saco? Y de aquí. Cuando t vale 3 segundos. Son 120, ¿no, profe? 120 metros. O sea que cuando t vale 3 segundos, x vale 120 metros. O sea que aquí llegó a los 120 metros. No lo pide, así que no lo calculé, pero lo podría calcular. Supongamos ahora que me dice cuál es el alcance máximo o el alcance horizontal, a veces le dicen, vendría a ser a donde la distancia desde que sale el proyectil hasta donde llega. Sería esta distancia del eje X. O sea, a esta situación, desde el punto que sale el proyectil hasta donde pega en el piso, esa distancia se llama alcance horizontal, o alcance nomás, y en general los libros usan la letra R, que es la palabra alcance en inglés. ¿Cómo puedo hacer para calcular eso? Y bueno, hago el globito de nuevo, a ver qué pasa ahí. ¿Qué pasa en ese punto? Vuelvo a poner todas las variables.
X en ese punto, coordenada X, sería X sub B, sería justamente el alcance, que es el que quiero calcular. No lo sé. La coordenada Y, ¿cuánto vale ahí? Y 0. En este punto, la coordenada Y de la posición vale 0. ¿Cuánto vale las componentes de las velocidades? Y en X vale 30, porque ya dijimos que era constante, por lo tanto siempre vale igual. La coordenada en Y de la velocidad, la componente en Y de la velocidad, no la tengo, no lo sé. Y la aceleración sigue siendo menos g, y el tiempo que tarda, o el tiempo que tardó en llegar hasta ahí, no lo sé tampoco. Pero tengo un hecho importante. Tengo una magnitud que se me hizo 0. O sea, en este instante, cuando el proyectil llega al piso, Y vale 0. O sea que en el instante t sub b, Y va a valer 0. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo mis ecuaciones y digo, bueno, cuando t valga t sub b, que no sé cuánto vale, Y vale 0. Y si puedo calcular cuál es ese instante, después voy a poder calcular cuál es la distancia x que llegó para ese instante t. Entonces voy a reemplazar acá, en la ecuación 11', que y vale 0, fíjense aquí donde tengo la mano, y vale 0 cuando t vale t sub b, en este punto. Multiplico, y vean lo que me queda, esto, aquí, donde está la mano. Me queda 30tb menos 5t al cuadrado igual a 0. Eso, que está allí, ¿qué es? Es una ecuación de segundo grado que le falta un término. Sería ax cuadrado más bx más c. O sea, ahí no tendría el término c. Está desordenado, lo único. ¿La ven? Tendríamos que sacar X1 y X2. Tendríamos que sacar x1 y x2, las raíces. Pero en ese caso, las raíces no serían x1 y x2, sino que serían t sub b1 y t sub b2 sería. ¿Qué significaría eso? Significa que hay dos instantes de tiempo para el cual se cumple esta ecuación. O sea, va a haber dos instantes de tiempo para los cuales y va a ser 0. Calculo por Bhaskara o por el método que ustedes quieran, y resulta que tengo que el instante que y se hace 0, 1 es cuando t vale 0, el instante inicial, y el otro es cuando t vale 6 segundos. O sea que para este instante t igual 6 segundos, y se hizo 0 en esta ecuación. Buenísimo. Calculé el tiempo. Entonces ahora, si ya tengo el tiempo, puedo calcular cuál es la distancia en x. Cuál es la coordenada x que me da justamente el alcance. Calculo y me da 240 metros. Profe, es exactamente el doble de la distancia media que calculamos recién, a 120. Exactamente. Y el tiempo también es el doble. Antes calculamos 3 segundos y ahora tenemos 6 segundos. Es perfectamente simétrica la parábola. Siempre que consideremos esta situación ideal de que no haya viento ni nada, el punto del que sale a un punto así simétrico va a ser exactamente, digamos, el mismo tiempo de subida que el de bajada. Y las distancias estas van a ser iguales. ¿Sí?
Pero ojo que no todos los disparos los disparamos a nivel del piso y llegamos al piso en los problemas, ¿no? Atención con eso. ¿Sí? Después cuando ustedes hagan los problemas, tienen que tener cuidado porque no todos los disparos salen al nivel del piso y llegan al piso. A veces salen desde una altura o a veces salen del piso y llegan a alguna altura. Así que ojo con la simetría, es cuando el dibujito es perfectamente simétrico. No sé si me explico. Sí, profe, en un contexto ideal. Si te dicen En que un llega a la contexto. ya no puede hacer simétrico porque no se repite la onda. Claro. Bueno, si yo calculo o hago lo mismo que hice recién, pero lo hago con letras, en vez de utilizar, yo les mostré un ejemplo numérico para que no se haga tan duro a ver todo esto en letras. Si yo lo hago con letras a esto, voy a obtener lo mismo que estábamos viendo recién. Sigo la misma secuencia, digamos, de pasos que hice recién con números, pero voy a obtener con letras esta situación y voy a obtener esto. Resulta que el alcance me va a dar 2 veces la velocidad inicial en X por la velocidad inicial en Y por G. O sea, ya obtengo la fórmula acá final, haciendo los mismos pasos que hice yo recién aquí con números. Si yo ahora en vez de velocidad en X y velocidad en Y pongo esto B sub 0 coseno, B sub 0 seno, que eran los valores B sub 0x y B sub 0y que del principio, recuerdan, las componentes en X y la componente en Y, en realidad las habíamos calculado así, B sub 0 por coseno, B sub 0 por seno, y entonces acá voy a tener que es 2, B sub 0 por B sub 0 me va a dar B sub 0 al cuadrado, y voy a tener coseno del ángulo de disparo por seno del ángulo de disparo. Vamos a suponer que el ángulo de disparo, bueno, acá era 37 grados. Tenía coseno de 37 por el seno de 37. Ese es el producto del coseno por el seno de un ángulo, por ejemplo, coseno de 37 por el seno de 37, es igual por trigonometría, por una igualdad trigonométrica, que no voy a demostrar acá, pero que ustedes la pueden buscar en los libros, y eventualmente demostrarla, que el producto del seno por el coseno del mismo ángulo es igual a 1/2 del seno del doble del ángulo este. O sea, la identidad diría que el coseno de 37 por el seno de 37 es igual a 1/2 por el seno de 74. De 74 grados, 2 por 37. ¿Sí? Es una identidad trigonométrica. ¿Me creen? Y sí, profe, ¿por qué no? Entonces voy a reemplazar aquí coseno por seno por esta identidad trigonométrica. Entonces ahora me queda b al cuadrado, b sub 0, o sea, los 50 metros por segundo que salían, el módulo, digamos, al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo de disparo sobre G. Y ahora yo les pregunto a ustedes, si yo quisiera llegar lo más lejos posible con el proyectil este de 50 metros, que tiré la flecha, que llegué a los 240 metros. Yo quiero, con la misma flecha que había salido a 50 metros por segundo del arco, quiero llegar lo más lejos posible. ¿Cuál es el alcance máximo que yo puedo llegar para a esos 50 metros por segundo? Y la pregunta clave, ¿con qué ángulo tendría que tirar para llegar lo más lejos posible? ¿Cuál es el mejor ángulo?
Y sería 0, ¿no? 0 va al nivel del eje Ah, no X, va al del ras. ángulo y 0. Pero pasa que ¿Cómo? mientras más desciende el ángulo, más lejos va a llegar. Sí, pero va a llegar un momento que, fíjate, fíjate que si yo bajo el ángulo, siempre tiro con la misma fuerza. Pero fíjate que estos ángulos, este por ejemplo, llegó hasta acá. ¿Cuál será el mejor ángulo? 45. A ver, veamos ahí, tiré con 45. Efectivamente, el mejor ángulo de disparo para un tiro dado, digamos, para una flecha dada, o para un cañón dado, es 45 grados. Y yo les diría, a ver, demuestre, ¿por qué 45? ¿Por qué te tengo que creer que es 45? Bueno, había llegado que el alcance es esta fórmula. Entonces yo te digo ahora, analizando esta fórmula del alcance, si yo quiero saber cómo puedo aumentar este número R sin aumentar V sub 0, que es la velocidad inicial con la que sale del cañón, G no lo puedo aumentar ni disminuir porque es constante, lo único que puedo cambiar es lo que está acá adentro, es el ángulo de disparo. Bien, el seno de un ángulo, entre 0 y 90 grados estamos hablando, el ángulo entre 0 y 90 grados, ¿qué vale? El seno de un valor cerca de 0 vale cerca de 0. Y el seno de 80, 85 se acerca a 1, donde el máximo sería 90 grados. El seno de 90 grados me daría 1. Por lo tanto, este número que está aquí entre paréntesis rojo es un número que varía entre 0 y 1, 0, y algo hasta 1. Para que este R sea máximo, lo mejor que puede pasar es que este paréntesis sea 1, porque todos los demás casos me va a dar un número más chico y me va a disminuir esto. Por lo tanto, para que este número sea 1, el seno del ángulo tiene que ser 90. Y para que este número sea 90, θ sub 0 tiene que ser 45. Dicho de otro modo, si θ sub 0, el ángulo de disparo es 45, lo multiplico por 2, me da 90, el seno de 90 es 1, y este es el alcance máximo que va a alcanzar. Y va a ser igual a b sub 0 al cuadrado, o sea, 50, en nuestro caso la flecha, por 50, 2500, dividido g10, me va a dar 250 metros. Ese es el máximo, la máxima distancia horizontal que puedo alcanzar con una velocidad inicial de 50 metros por segundo de módulo, siempre que el ángulo sea de 45 grados. ¿Sí? ¿No? ¿No les gustó? Sí, profe, hay que verlo un poco mejor. Bien, fíjense aquí. A medida que voy aumentando, siempre con una velocidad inicial de 50 metros por segundo, va a haber un ángulo, el de 45, que es el mejor, el que llega más lejos. Me va a dar 250 metros si yo lo tomo G como 10. Acá en el libro donde me robé esta imagen, G lo habían tomado 9,8, por lo tanto da un poquito más. ¿Sí?
No. Una cosita más. Si yo les digo a ustedes, ¿están viendo ahí los disparos? Sí. Sí. Sí, profe. Fíjense que aquí en los disparos yo podría dibujarles los vectores. Fíjense los componentes de la velocidad en verde. Vamos a bajar un poquito. Ese sería el vector velocidad, siempre tangente. Vamos de nuevo. Perdón, me equivoqué. Los componentes del vector velocidad. Fíjense cómo el b sub x se mantiene constante y el b sub y va aumentando. Si quiero saber, en este caso, cuál es el instante de tiempo que ocurre, pongo la mira en un punto ahí y ahí me dice tiempo 0,7 segundos. Distancia horizontal, o sea, coordenada X, 7 metros. Altura, 5 metros. Para esta velocidad inicial y para este ángulo de tiro. Aquí tienen para jugar y para, qué sé yo, ver si en algunos problemas lo pueden utilizar para verificar sus datos. Se los voy a pasar también. ¿Qué les iba a decir? Ah, les iba a decir esto. ¿Qué tipo de trayectoria sigue esta bala de cañón que dibujé acá, que dibuja acá? Parábola, ¿no, profe? Exactamente. Todo el mundo sabe, o todo el mundo le han dicho, que la trayectoria es parabólica. Y yo te diría, ¿y cómo sabes que es parabólica y que no es un semicírculo o qué sé yo, un seno, un pedazo de una función seno u otra función más complicada? ¿De dónde sacaste vos que es parabólica? Demostrame que es parabólica, que es una parábola eso. Si esto fuera una parábola, yo podría decir que tendría que tener la ecuación de una parábola, ¿no es cierto? Claro. Si esta trayectoria es una parábola, yo podría dibujar una ecuación que tenga esa parábola, una ecuación de la parábola. Entonces, si yo aquí tengo el piso, era el eje X, y la altura, el eje Y, podría dibujar la ecuación de la trayectoria como una función Y en función de X, ¿no es cierto? Tengo Y para arriba, X el piso, esta parábola, por ejemplo, o cualquier parábola, está en el eje X, Y, lo que voy a necesitar es descubrir cuál es la función Y en función de X que determina esta trayectoria y que suponemos, bien, que es una parábola. Bueno, fue lo que hizo Galileo, que dijo, bueno, si yo quiero saber la trayectoria, lo que necesito es una Y en función de X. ¿Y qué tengo yo? Y yo tengo esto nada más. El análisis que hice, partiendo de que el movimiento en el eje Y era un MRV y en el eje X era un MRU, me dio esto. Resulta que la coordenada X está dada en el tiempo por esto y la coordenada Y está dada en el tiempo por esta ecuación. Si yo quiero saber cómo o cuál es la ecuación de la trayectoria, necesito una función Y en función de X, o sea, la coordenada Y en función de X. Pero acá las tengo en función del tiempo. Entonces lo que puedo hacer es eliminar el tiempo de estas ecuaciones.
puedo despejar t de aquí, de la ecuación 10, que está fácil despejar, y reemplazarlo aquí, en la ecuación 11, que está aquí t y t al cuadrado. A ver qué me da. Y lo hizo don Galileo. Despejó t de la ecuación 11, 10, y le dio x sobre b sub 0, x, y lo reemplazó acá, en y. Y le quedó así. Fíjense que esto es y, un número por x, menos otro número por x al cuadrado. O sea, efectivamente una parábola y en función de x, una función parabólica, donde estos números me lo van a dar la velocidad inicial en x, en y, que en realidad no es otra cosa que el módulo de la velocidad inicial y el ángulo, y g. O sea, yo voy a tener una parábola que estos números de la parábola están determinados por las velocidades iniciales y el ángulo de disparo inicial. ¿Lo ven? Que es una parábola y que tiene las ramas para abajo. Fíjense el término menos del término cuadrático. El signo menos del término cuadrático. ¿Sí? Sí, profe. Desde ese momento, desde este análisis de Galileo, se sabe que el movimiento de un proyectil sin rozamiento del aire tiene una trayectoria parabólica. Demostrado así, matemáticamente. Si yo quiero calcular la trayectoria de la flecha de recién, hago lo mismo que hice recién, despejo t y lo reemplazo en y con números y me quedo así. Grafiqué con un graficador de los que ustedes utilizan en cualquiera y fíjense y en función de x. Esta es la ecuación de la trayectoria. Fíjense que el punto A de la flecha tiene coordenadas 120, 45 metros. ¿Recuerdan que la altura máxima era 45? Sí, profe. Y que el eje X era 120. Bueno. El punto B, que era donde llegaba la flecha, es 240. El alcance horizontal X. Y esta es la ecuación de la parábola que yo puse en mi graficador para que me grafique. Esta ecuación es esta, ¿no? Son los números de la flecha. O sea que me da y en función de x. Pero yo también podría dibujar esta ecuación. Y en función del tiempo. O sea, cómo varía la altura a medida que pasa el tiempo. La dibujé acá, aquí abajo. El eje X ahora es tiempo. Y el eje Y es la altura. Fíjense que si dibujo esa ecuación, que es esta, con números, el de la flecha, el punto A, que es la altura máxima, me da 45 metros, y eso ocurre a los 3 segundos. Y el punto B, que es cuando llega al piso, es a los 6 segundos. Aquí hay otro punto de las otras opciones que pide el problema. ¿Cuál es la posición y la velocidad en este instante de tiempo? Bueno, véanlo ustedes. Está calculado aquí en el apunte. Bueno, este análisis que hice yo, partiendo del mismo instante
de las condiciones iniciales y aplicándolo a las ecuaciones generales es el que tienen que hacer ustedes cuando hagan problemas de tiro oblicuo o de tiro de proyectiles. Haciendo ese análisis, ustedes van a poder resolver todos los problemas en el cual hay un proyectil arrojado desde cualquier lado hacia cualquier lado. Les voy a compartir también el programita de aplicaciones para que ustedes jueguen, porque un disparo también podría hacerse desde alguna altura, fíjense. ¿Cuál sería la condición inicial ahí? ¿Qué cambiaría si este proyectil sale desde una altura de 10 metros, por ejemplo? Pongámosle que la flecha hubiese salido, le hubiese tirado desde un edificio que tiene 10 metros. ¿Qué tengo que cambiar yo? En mis ecuaciones iniciales principalmente. I sub 0, en ese caso, no es 0, es 10 metros. Por lo tanto, este gráfico, que es el gráfico de esa función, no empieza acá en 0, sino que empezaría acá en 10 metros. Y también cambiaría el tiempo, profe. Por supuesto, cambia todo el problema, porque si yo cambio las condiciones iniciales, cambia todo. Si yo cambio aquí I sub 0, en vez de 0, como era este caso, le pongo 10, bueno, cambió todo. Cambia el tiempo, cambia la velocidad, o sea, cambia todo. Todo el problema tiene otros números. Llega más lejos, etc. Bueno, practiquen un poco, jueguen. El tema no es complicado, pero requiere su práctica, ¿no? Bueno, profe, hasta acá nomás. Hasta acá nomás. Cortamos acá. Si ustedes no tienen más preguntas, ya nos pasamos incluso el horario. Bueno, tengan lindo finde y bueno, nos vemos la semana que viene. Buen fin de, Chao, profe. profe. Muchas gracias.